Porque ahora vamos a establecer podríamos decirle una videoconferencia, una reunión de Zoom. Lo vamos a hacer mediante este sistema para poder hablar con Francisco Orrego, quien es abogado panelista del programa Sin Filtro, uno de los programas de contenido político que ha dado más que hablar en el último tiempo. Así que nada, estamos establecidos. Francisco, ¿estás ahí? Sí, amigo, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo estamos? Bien, lo típico de Zoom en estas conferencias, como decís tú, ¿se escucha bien o no? No, sí, sí, se escucha bien, te veo perfectamente. Incluso te veo una sonrisa, no sé, muy amplia, no sé por qué sería. Por el placer de poder estar conversando con los vecinos de Atacama, pues, así que, ¿por qué más? Francisco, entremos al tiro al terreno. Vamos. ¿Qué te parece el resultado de las elecciones del fin de semana? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, partamos por lo más obvio. Se equivocaron todas las encuestas. De nuevo, ¿ya? Y en algún momento vamos a tener que empezar a pasarle la boleta a todas aquellas empresas que se dedican a ir generando realidades, ¿cierto? Destacados analistas nacionales, destacadísimos, como Pepe Out, señalaba un amplio triunfo para el sector de Chile Vamos, eh, cuestión que en la práctica no se vio por ningún lado. Entonces, de hecho, fuimos de las coaliciones políticas más afectadas por el resultado electoral del día 7 de mayo. Acá hay una avalancha republicana, efectivamente, donde un partido que tiene 4 años de formación logra empatizar con un discurso, te diría yo, de sectores de capas medias, que le hacen mucho sentido a la población, muy enfocado en la seguridad, y se empieza a instalar como una opción más que viable dentro del espectro político, y se empiezan a plantear como la vanguardia dentro del sector de la derecha. Yo sin ser republicano, ya para que quede muy claro, pero acá se vienen desafíos electorales importantes a futuro y responsabilidades políticas muy importantes, sobre todo para el conglomerado liderado por José Antonio Kast y por Agustín Esquela. Otra cosa con guitarra, fue lo que hemos dicho mucho tiempo durante los últimos meses respecto al gobierno actual. Y ahora el Partido Republicano va a tener la oportunidad y la responsabilidad histórica de liderar un proceso de redacción de texto constitucional, porque ellos son son el único conglomerado político con poder de veto, el único, de todos los que están dentro de la convención. Entonces, ellos no solamente van a tener la responsabilidad de aglutinar, de dialogar, de conversar, de llegar a acuerdos con el resto de los actores dentro de la convención, sino que de ellos va a depender hasta la última coma que se escriba en esa constitución. Entonces esa responsabilidad doble y es un desafío que tienen que asumir, que se debe proyectar de cara, creo yo, a lo que son las próximas elecciones presidenciales, porque creo que esta es una prueba de fuego para José Antonio Kast. Si el republicano sabe hacer la pega, sabe articular la convención, sabe proyectar al sector, sabe trabajar y trabajar muy de la mano con Chile Vamos para poder construir los 3/5, las posibilidades de José Antonio Kast en segunda vuelta son bastante mayores a las que tuvo en la elección pasada. Entonces, es un desafío para ellos. Francisco, antes de que fuese la votación, se escuchó hablar desde el partido del presidente que decían, ojalá que esta votación no sea una pasada de cuenta para el gobierno. Lo dijeron abiertamente. Entonces, Sí. mi pregunta va por ese lado. ¿Tú lo tomas así? ¿Lo tomas como que es una pasada de cuenta? ¿Lo tomas como que la gente ya no quiere con un sector y quiere con el otro? ¿O la gente quiere probar? ¿Cómo es un análisis más fino de eso? Mira, acá hay ciertos hechos que son innegables y en la política efectivamente lo que hemos visto en los últimos 4 años es la teoría del péndulo. En un momento Sí, nos sí. vamos hacia la izquierda, hacia una izquierda bien dura, bien radical, refundacional, aquella que lideró la Convención Constitucional, esa que nos quería dividir en 12 naciones, que quería eliminar el Poder Judicial, esa que pensaba que Chile partía en 1990 y que no le gustaban los últimos 30 años, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Ese texto constitucional fue ampliamente rechazado por la ciudadanía, lo que sumado a los problemas cotidianos del día a día del chileno común y corriente, seguridad, inmigración, delincuencia, inflación, incapacidad de acceso al mercado laboral, no poder llegar a fin de mes, eso va generando un malestar en la población. Y eso va corriendo el péndulo, sobre todo la seguridad. Si la seguridad es la que te ha movido mucho más el péndulo hacia la derecha. Y vemos que pasamos de una convención que tenía 155 miembros, de los cuales tres cuartos eran de izquierda. Y tú tenías los acuerdos por 2/3. Entonces, esa convención tenía 155 miembros, de los cuales 117 eran de izquierda, y se requerían 103 votos para acordar la norma.
Entonces podían hacer y deshacer, ¿cierto? Se emborracharon. Así de simple, se emborracharon, presentaron un mal texto constitucional, quisieron refundar al país. La gente no le gustó, al ciudadano de sectores medios no le gustó, a la clase, a los sectores medios tradicionales no le gustó, a la familia tradicional no le gustó, al trabajador común y corriente no le gustó. Salieron a votar, lo rechazaron. Se fue cargando el péndulo hacia el centro. Y la delincuencia te lo fue cargando más hacia el discurso histórico de la derecha. Orden, seguridad, progreso, respeto a las instituciones, validación del trabajo de carabineros, policía de investigaciones, respeto a las Fuerzas Armadas, mano dura, etcétera, ¿cierto? Un discurso que siempre de seguridad ha estado asociado al sector de la derecha, porque la izquierda lo ha abandonado, porque nunca ha estado cómodo con ese discurso. Y finalmente terminamos decantando en un péndulo que se nos carga hacia la derecha en su conjunto, liderados por republicanos. Y acá empiezan a salir esas voces, como decís tú, de que no vayan a pasar cuentas, ¿cierto? Y ahí Diego Ibáñez, que es el presidente de Convergencia Social, ha ido en ese mismo sentido, como cargando la responsabilidad a la labor que tiene que ejercer la derecha en este nuevo proceso constitucional. Y es la misma señal que ha dado el único senador que tiene el Frente Amplio, que es el senador Latorre, de Revolución Democrática, quien incluso llamó a rechazar, ya llamó a rechazar porque dijo que acá había mucha gente de derecha. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos ahora por delante es básicamente tener la capacidad de no repetir los mismos errores que se cometieron en la Convención Constitucional, que no te aparezca un stingo de derecha, ¿cierto? Los acuerdos los ponemos nosotros, la música la ponemos nosotros, si la derecha quiere dialogar, que dialogue, pero en los términos que ponemos nosotros, y ese no puede ser el discurso. Francisco, y en buena hora, el discurso de José Antonio Kast y de Arturo Esquera, presidente del Partido Republicano, el día domingo en la noche, fue precisamente el contrario. Diálogo, unidad, no repetir los mismos errores, conversar, poner los intereses de Chile y los chilenos por delante, hacernos cargo o intentar afrontar los temas que son relevantes hoy en día, como por ejemplo lo es la seguridad, como lo es la inmigración descontrolada, etcétera, ¿cierto? Los anhelados derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones, pero con responsabilidad, no verseando, no vendiendo la pomada, ¿ah? Entonces, ese es un desafío muy importante y los partidos de gobierno en particular, yo no sé si queriendo o no queriendo, se mezclaron mucho en la política contingente y forzaron al gobierno a un plebiscito. Entonces cuando Chaguán decía esto va a ser un plebiscito respecto del gobierno, Chaguán no decía nada que no sea realidad. Siempre las elecciones intermedias al interior de un mandato presidencial son plebiscitos para el gobierno, porque es aprobar o rechazar la labor que está realizando un gobierno en la práctica. El 4 de septiembre el gobierno tomó una decisión. 4 de septiembre, plebiscito de apruebo y salida, rechazo la vez pasada. El gobierno se jugó por el apruebo, se desplegó en terreno, imprimió 1 millón de copias. El presidente entregaba constituciones y las firmaba. El gobierno fue guaripola, eso es que lideró la campaña del apruebo porque eran sus ideas, las que estaban en esa constitución. Era su plan de gobierno el que estaba en esa constitución. Y la gente se lo rechazó, el gobierno perdió. Luego el gobierno tiene esta elección, que también es un plebiscito, porque la derecha representa todo lo que el gobierno no es. La derecha tiene todas las ideas que el gobierno no quiere implementar. La derecha está en contra de todas esas ideas del gobierno refundacionales, revolucionarias, de reformas tributarias, de reformas de pensiones, que van en el sentido de afectar la propiedad privada, de afectar el crecimiento, de afectar el emprendimiento. Entonces, somos antípodas. Y la gente lo ve así. Porque somos proyectos políticos distintos, sin duda, porque tenemos ideas distintas. A mí no me gustan las de ellos, nunca han funcionado en ninguna parte del mundo y vaya que lo estamos viendo en Chile por cómo estamos en la actualidad. Entonces, la gente le vuelve a decir que no al gobierno y vuelve a rechazar al gobierno y sí, se transforma en un plebiscito. Y la gente vota en contra del gobierno y el gobierno solamente logra mantener esa votación histórica, ¿cierto? Pero perdiendo 1 millón de votos. 1 millón de votos respecto a la elección presidencial, 1 millón de votos. Mientras que la derecha o las fuerzas de rechazo aumentan 2 millones de votos respecto a la elección presidencial de José Antonio Kast. ¿Es esto una pasada de cuenta? Sí. ¿Fue esto un plebiscito? Sí. ¿La gente salió a rechazar la idea del gobierno? Sí. ¿El gobierno perdió en esta pasada? Sí. ¿El gran ganador es republicano? Sí. ¿La centroizquierda es la que más pierde? Sí. ¿A la centroderecha le fue mal? Sí. Son todos los análisis generales que uno puede realizar. Francisco, de hecho, lo que nos llamó muchísimo la atención fue cuando se conocen los resultados de estas votaciones, ver al presidente Boric diciendo y dando unas recomendaciones a los nuevos constituyentes, de decir,
no vuelvan a cometer los errores que cometimos nosotros. Eso fue muy llamativo de parte del discurso del presidente. ¿No opinas tú eso? Yo creo que es lo más llamativo del discurso del presidente. Y no por el resultado electoral, porque yo esto lo he repetido mucho en los medios en que me toca participar y hacer ciertos análisis políticos. Tú puedes ganar o perder elecciones. Lo que tú nunca puedes hacer es mentirle a la gente o cambiar tus ideas. Yo no puedo de un día, dependiendo de la encuesta, decir que estoy en contra de Carabineros, y si las encuestas están a favor de Carabineros, yo decir que siempre he apoyado a Carabineros. Porque siempre hay un tuit por ahí dando vuelta que te va a recordar que no era lo que tú pensabas. Lo que sube a internet y eso se queda en internet. Al presidente le pasa de forma sistemática. ¿Ah? Le pasó con los retiros, le pasó con el estado de excepción constitucional, le pasó con la ley de infraestructura crítica, le pasó con la ley de robo de madera, le pasó con la ley del crimen organizado, de fuegos artificiales, de persecución del narcotráfico. Podría seguir, porque varios cambios de mentalidad ha tenido el presidente, varios, de forma reiterada y sistemático. Pero él renuncia a sus ideas. Entonces, cuando la derecha va a una elección y la derecha pierde la elección, como nos pasó en varias elecciones, como nos pasó en la presidencial, la derecha no cambia su ideario político. Nosotros no decimos, oye, es que ahora vamos a estar a favor de un Estado interventor. No, no son nuestras ideas. Ahora queremos un Estado más grande, con más cantidad de empleados públicos. No, no son nuestras ideas. Nosotros siempre hemos defendido a Carabineros, siempre hemos defendido a la Policía de Investigaciones, siempre hemos defendido la libertad de emprendimiento, siempre hemos estado en contra de aumentar las cargas tributarias que le metan la mano al contribuyente de sectores de clase media y clase baja. Son nuestras ideas. Siempre hemos estado a favor de la propiedad privada, de la persona, de la familia, de los cuerpos intermedios, del Estado, del servicio de la persona. El presidente, cuando le dice públicamente en cadena nacional, el presidente no iba a hablar, sí. ¿Ya? Ese otro punto. Y eso lo dijeron desde prensa de La Moneda. El presidente no iba a hablar. La victoria de Republicano y la derecha fue tan contundente que el presidente tuvo que hablar. Se vio forzado a hablar. Y cuando le dice públicamente a José Antonio Casi, a Republicanos, por favor, amigos, por favor, les pido que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos en la Convención Constitucional, eso es una renuncia a su ideario político. Y yo me imagino la gente de izquierda que apoyó a este gobierno, los que votaron por este gobierno, los que creían en el proyecto revolucionario, transformador, que lideraba Gabriel Boric, con un presidente que se rinde y por favor le pide al líder de la oposición de derecha y de una derecha conservadora de tomo y lomo que por favor hagan lo que ellos no fueron capaces de hacer. Nosotros le hemos dicho de forma constante que son muchachos inmaduros, que no son capaces de administrar el país, porque no tienen las capacidades y las atribuciones. Y cuando ellos lo reconocen públicamente, yo digo cerramos por fuera. Porque ya, ¿qué te queda? ¿Qué más puedes esperar de este gobierno? Que impulse ideas de derecha, que diga no a la reforma tributaria, que diga reforma de pensiones 100% capitalización individual, que diga endurecimiento de pena, que diga no al sistema garantista, que se transforme en nosotros. Y ni siquiera así la gente le va a creer porque ya no les creen. Entonces es una renuncia cultural y una victoria cultural de la derecha. Es mucho más importante que un resultado electoral. Es que nuestras ideas están permeando en la sociedad civil más fuerte de lo que permeaban las ideas de la izquierda revolucionaria. Y ahí es cuando yo sostengo, y con esto termino, que la izquierda, no la centroizquierda, la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista, ya no representan a los sectores de clase media, ya no representan a la clase trabajadora, ya no representan al pueblo o a esa clase o a esos sectores desfavorecidos. No. El Frente Amplio, en particular, hoy en día representa solamente a una élite intelectual de académicos de izquierda como Fernando Atria, como Carlos Ruiz, como Gabriel Salazar, y representa a la élite estudiantil universitaria de este país. De ahí vienen sus votos. ¿Cómo te lo resumo? Representan Ñuñoa, al progre ñuñoíno, que con la billetera propia, con hartos milloncitos, habla y despotrica respecto a cómo deben vivir los más pobres que ellos. Ya no les creemos. Francisco, mira, de un tiempo a esta parte hemos estado hablando con distintos líderes políticos acá en el programa y hablábamos de que tal vez la gente ya no cree en el político, aparte de que se sienten bombardeados con información que provienen de las redes sociales.
Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo contigo o puedo no estar de acuerdo contigo y puedo criticar tus ideas políticas y tú puedes criticar las mías, que es parte de este juego. Pero yo lo que veo que las redes sociales, por ejemplo, dicen Pancho Orrego se vio metido en tal problema, que es de índole personal, digamos, para desacreditar a la persona. Te estoy tomando a ti como un ejemplo solamente. ¿Por qué? Porque ahora en las redes sociales tú puedes ver una campaña del miedo contra la nueva constitución que ni siquiera se ha puesto la primera letra, pero ya hay una campaña del miedo, hay una manera de estar presionando a la gente o indisponerla frente a un nuevo proceso. No sé si tú compartes eso, que la campaña, cuando tú hablas con alguien, es una cosa, pero las redes sociales te dan para todo. Y ahí es donde empiezan a moverse los hilos políticos. No sé si compartes eso. Mira, lo primero, que yo creo que es efectivo. Hay una deslegitimación del modelo político en su conjunto, de los políticos en particular, sí. Y no es una tesis mía, y es una tesis yo creo bastante compartida desde el mundo político. Y que la instaló, para mí, creo que el intelectual más relevante que tiene Chile en la actualidad, Carlos Peña. Y que lo instala a través de un concepto en particular, que se llama anomia. Vivimos en una sociedad del siglo XXI de carácter individualista, que es una de las grandes críticas que tiene el sistema capitalista, el individualismo exacerbado, donde la anomia se instala dentro del país. ¿Qué es la anomia? Una deslegitimación del concepto de autoridad. Yo ya no creo en la autoridad, pero es transversal en la sociedad. Porque es que yo ya no creo en el político, en el diputado, en el senador, en el concejal, en el alcalde, en el gobernador, en el core, en el ministro, en el subsecretario, en el seremi. No creo en el político porque el concepto que se instala es: yo tengo que trabajar igual mañana. Estos compadres se arreglan los bigotes entre ellos. Están solamente para robar al Estado. Viven, se entiende, ¿cierto? Porque lo hemos escuchado 1000 veces. Sí. Pero no es solo la política. Si esto es peor todavía, es cultural. Permea en el tejido social. Porque es la deslegitimación de la autoridad del padre de familia, al interior de su propia familia. Es la deslegitimación del carabinero como símbolo de la ley, de la policía de investigaciones, de las Fuerzas Armadas. Es la deslegitimación del profesor al interior del aula. Estamos en un proceso donde estamos deslegitimando las instituciones y ya no creemos en ellas. Y eso es grave porque así mueren las democracias. Por eso es tan grave que tenemos que hacernos cargo de ese problema de legitimar modelos y ponernos de acuerdo en un pacto social que sea transversal. Lo segundo que tú me decías es cómo influyen las redes sociales. Todos hacen esto. Todo está acá. O sea, aquellos políticos tradicionales, yo estoy pensando en mi sector, sobre todo en mi sector, estoy pensando en mis diputados, en mis senadores que llevan ya unas carreras políticas de 30 años, 20 años, que han sido diputados 3 periodos, senadores 2 periodos, que están pensando en ser alcaldes, después gobernadores, algunos presidentes, esos que tienen hartas canitas, ¿cierto? Muchachos, con todo el cariño, la política no se hace en el Mercurio. Ya, el Mercurio lo lee la elite y hasta por ahí nomás porque están suscritos y les gusta que llegue y está fuera de la casa, porque ni siquiera lo leen. O sea, la política ya no es el Mercurio, la tercera, la segunda. Hay un grupo reducido que lo ve, sí, que es la elite, por lo demás. Entonces, por eso es tan importante que estar en esos medios de comunicación, porque tú le llegas a los que invierten en este país, a los que toman las decisiones en este país. Pero el ciudadano común y corriente, el weón como yo, que es más joven, que no viene de la elite, que viene un poquito de los sectores de clase media, los que somos primeros profesionales de nuestra familia, como yo decía ayer en Sin Filtro, los que orgullosamente crecimos en casa paria, porque estamos orgullosos de eso. Bueno, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Por eso Sin Filtros le va tan bien, porque Sin Filtros entiende que la discusión política de 2 horas tiene que después ser condensada en videos de 30, 40 segundos que le lleguen directamente al bolsillo del usuario. Yo te voy a poner, tú me ponías de ejemplo a mí, entonces me cuelgo de eso. Yo tengo un TikTok y lo abrí hace 3 semanas y estoy en 140.000 seguidores, videos con 1 millón de reproducciones. 1 millón de reproducciones. El Mercurio debe tener un tiraje de 20.000 ejemplares que no se leen por lo demás. Entonces, si tú estás en el teléfono de la gente, tú llegas directamente con tu discurso, que mi discurso es bien claro, a la gente. Y la gente lo valora porque hoy en día lo que importa es la identidad. Así como tú creces en redes sociales, así como tú creces en la validación social, así como tú llegas al teléfono de la gente que piensa como tú,
tú llegas también al teléfono de aquel que no piensa como tú, de aquel al que tú no le caes bien, de aquel que no le gusta Pancho Rego y que le gustaría que Pancho Rego estuviera muerto. Por eso a mí me llegan tantas amenazas de muerte que yo no las pesco, porque es una tontera. O sea, Sí, claro. eso no pasa, ¿ya? Pero llegan. Y llega el bot de Twitter, y llegan los medios de comunicación proclives al gobierno. Y yo estoy, entonces, cerrando ese punto, las redes sociales hoy en día son más importantes que los medios tradicionales. ¿Quién le hace la pelea a la red social? El matinal. Nada más. La red social pelea con el matinal. El programa Prime, con todo el cariño del mundo, muchachos, Tolerancia Cero, Estado Nacional, aquí se debate, los cines indecisos. No, un puntito y medio. Lo que importa es cómo se replican redes sociales. Entonces, esa es la importancia de tener un teléfono con Wi-Fi, de tener un teléfono con datos y redes sociales. Porque tú haces política en ese teléfono. Y después tú vienes a los medios que no te quieren. Y yo me voy a colgar del caso que me decís tú. Yo fui una persona importante dentro de la campaña del rechazo. A mucha honra, ¿cierto? Y me tocó liderar una agrupación que era muy importante, con mi plata no. Hicimos campaña en todo el país y con Sin Filtro logramos llegar a mucha gente. Mi hashtag en TikTok debe andar en las 30 millones de reproducciones. Entonces, sí, llegamos a mucha gente. E incomodamos a mucha gente, como le gusta decir al presidente. Incomodamos al poder, porque él es el poder, no yo. Entonces, estamos incomodando al poder. Y ahí es cuando el mostrador, por ejemplo, en una decisión política, inventa una nota mía. Y me pasa a mí y le puede pasar a varios políticos. Y toman un accidente de tránsito que efectivamente yo tuve, un día lunes a las 8 de la mañana, donde me choca una moto. Una cuestión que le puede pasar a cualquier persona. ¿Y qué inventa el mostrador? Manejo en estado de ebriedad, sin licencia de conducir, sin permiso de circulación del auto. Falso, falso, falso. Alcoholemia 0,0, documentos del auto al día, seguro al día, permiso de circulación al día. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que se instala es la cuña. Porque lo que se instala es el titular. Y salir de un titular en redes sociales es prácticamente imposible. Hoy en día, así como tú haces política en redes sociales, a ti te juzgan en redes sociales. Tribunales da lo mismo. Lo que diga un juez hoy en día, políticamente, da lo mismo. Da lo mismo. Lo que importa es el tribunal de Twitter. Y ahí se instalan conceptos. Y salir de eso es bastante difícil, sobre todo cuando son mentiras. Francisco, hay un tema que quería tocar contigo, aparte de esto del tema de las elecciones, y tenía que ver con la presencia tuya en las redes sociales. Me refiero a que, por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás era poco pensable o poco admitible que llegara una persona y con argumentos discutiera derechamente y criticara al poder abiertamente, como se está haciendo ahora, y creo que tú eres uno de los líderes de eso, de que pudiste discutir con personas que estaban en contra de tu manera de pensar, pero con base, con argumentos, sin faltarle respeto a nadie, pero de forma agresiva y mirándolo a la cara. Yo creo que eso marca que la manera de ver la política ya está cambiando. Ya no estamos creyendo en un titular de un diario, sino viendo cómo una persona, ya sea de derecha o de izquierda, de donde sea, pueda discutir con base, sin humillar a nadie, sin mentirle a esa persona. ¿Crees tú que esa es la nueva manera de hacer política? Mire, yo ahí tengo una crítica que es un poquito más profunda y te agradezco mucho la pregunta porque me permite meterme en un tema que para mí es relevante. Después del 19 de octubre del 2019, mi sector como que guardó silencio, se fue callando lentamente y no tuvo la capacidad, la valentía, el coraje, las agallas, no sé, ponle el nombre que tú queráis, de salir a los medios de comunicación masivos, al que me importa a mí, el matinal, porque ahí se hace política, a defender la idea. Y se fueron callando, callando. Y en la medida en que la derecha se calla, el discurso de izquierda crece. Y el discurso de izquierda del 2019 en adelante fue un discurso violento, que validaba la violencia abiertamente, desde el presidente de la República hacia abajo, en ese momento diputado. Ver al diputado Gabriel Boric en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, increpando a carabineros y militares y exigiéndole que salgan, es violento. Es violento. Tener un ministro de Educación como Marco Ávila gritoneando a una diputada y dejándola en la enfermería es violento. Escuchar a una diputada como Carol Cariola validar el que va y la pasa, una actitud de que si tú no pasabas y te reventaban el auto, te agarraban a piedrazo, ¿ah? Eso es violento. Si tú tienes diputados como Tomás Hirsch, Carmen Hertz,
Camila Vallejo, y se me está yendo uno, puede ser Carlos Cariola también, Beatriz Sánchez, perdón, los cuatro, señalando que Baquedano, el metro Baquedano en Santiago, el principal metro de Santiago, el principal eje articulador de la capital santiaguina, era un centro de tortura de carabineros, eso es violento. Eso es violento. Y ellos llegaron al poder con esa violencia. Y desde mi sector, calladito. Y los medios de comunicación, calladito. Masivas marchas en Santiago con hechos aislados de violencia. Compadre, yo vivo en Santiago Centro hace 20 años. No eran hechos aislados de violencia. Era violencia sistemática, organizada, coordinada en los mismos ejes centrales. Las Tarrias, Alameda, Vicuña Maquena, Santa Lucía. Siempre. Siempre. No me digas que eso es espontáneo. Porque yo vivo ahí, porque yo veo esa realidad, porque yo tengo que arrancarme de ahí para poder llegar a mi departamento. Entonces, cuando los medios comienzan a validar esas actuaciones y hablan de hechos aislados de violencia, masivas marchas con focos aislados, faltó que pusieran combustión espontánea de micros, ¿ah? Combustión espontánea de paraderos. No, no, aquí hubo violencia organizada y eso había que criticarlo y había que señalarlo fuertemente. Yo vengo de la escuela de la Universidad de Chile. Y crecí haciendo política con los muchachos del Frente Amplio y ellos son bien duros argumentativamente y son muy duros en la dialéctica, en la discusión. Yo aprendí con ellos, yo crecí con ellos, me tocó debatir con ellos en la universidad, en los patios, en asambleas de 200, 300 estudiantes donde yo me paraba en una universidad que es de izquierda a decir que era de derecha. Aprendimos a golpes y aprendimos sacando personalidad y con argumento. Entonces, cuando ellos me dicen que yo soy muy duro en mi argumento, es porque ustedes son peores. Y porque aprendimos de ustedes. Y porque nosotros somos apasionados en la defensa, pero nunca vamos a validar la violencia. Nunca vamos a difundir mentiras como difunde la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, que miente públicamente y de forma sistemática. Nosotros nunca vamos a ser agresivos, nosotros nunca vamos a descalificar al que está al frente. Vamos a ser apasionados, sí. Nos vamos a volver locos, sí. ¿Se me va a arrancar la moto? Sí, porque se me va a seguir arrancando la moto porque me conozco. Pero siempre con respeto, siempre con argumentos, siempre con base y siempre defendiendo principios. Y cuando la izquierda ve que cabros que venimos de más abajo que ellos, porque ellos, el Frente Amplio es la elite, que no se te olvide nunca eso. El Frente Amplio es la elite, porque vienen de familias acomodadas de este país. Cuando ellos hablan de clase media, yo les digo, compadre, no te creo. Porque tú nunca viviste lo que nosotros vivimos. Porque nosotros sabemos juicio ejecutivo, que es el juicio de embargo, porque negociamos con los bancos cuando nos embargaban nuestras casas porque teníamos que pagar el crédito de consumo para pagar la universidad. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es negociar con un banco y la repactación de un crédito de consumo que te está pagando la universidad. Tú no tienes idea lo que es no poder acceder al crédito a banco en Estado por tener deuda, no sabes. Tú no tienes idea lo que es llegar a fin de mes y tener que elegir la cuenta, no sabes, porque no entienden. No entienden porque no es su realidad, porque no la conocen. Nosotros somos políticos distintos, sí, somos apasionados, sí. ¿Esta es una nueva forma de hacer política? No sé. Yo sí. No sé si todo el sector está en la misma parada que me planteo yo en los medios de comunicación, pero lo vamos a seguir, yo lo voy a seguir haciendo, porque estamos llegando a cabros jóvenes que en mi sector, que la derecha no llegaba, porque la derecha siempre empaquetada, siempre con el mismo discursito, siempre vestidos todos iguales, siempre hablando con el Excel en la mano, cuando lo que importa no es el Excel, es el Word. Estamos dando la batalla cultural, creo yo, y por eso es tan importante seguir en medios de comunicación. Es que, mira, Francisco, la pregunta mía iba a si era la nueva manera de hacer política, esto de enfrentar con argumentos a tu adversario político o a tu adversario ideológico. Te lo planteaba ¿por qué? Porque ahora, sea del sector que sea, tú analizas lo que está pasando en Argentina y hubo un tipo economista que empieza a decir a nosotros nos están robando de esta manera, los políticos hacen esto, esto, otro, y tienen a Javier Milei posicionado con una alta votación para ser presidente de Argentina. Y el gran mérito que él tuvo fue estar en las redes sociales y encarar el poder derechamente, decir las cosas como él las piensa. Y eso ha hecho de que tenga un gran arrastre en Argentina. De hecho, está sobre el 38% ahora. Entonces, incluso él ya pinta, como decimos los chilenos, ya pinta para presidente. Y la campaña fue internet y decir la verdad. El concepto que utiliza Javier Milei de forma reiterada en Argentina, un economista que efectivamente nace a la política pública, muy parecido como nazco yo, a través de medios de comunicación.
y a través de un programa en particular, Animales Salvajes, si no me equivoco, Sí, claro. o Animales Sueltos, no me acuerdo cuál es el nombre, pero un programa muy similar a lo que es Sin Filtro, de debate muy acalorado, debate muy apasionado. Y él comunicacionalmente es un genio, porque a ti te puede gustar o no gustar su discurso, pero de que su discurso penetra en los sectores de clase media, de que su discurso es rupturista, de que su discurso es vanguardista, de que su discurso es atractivo, de que su discurso despierta pasiones, no te lo puede discutir nadie. Es indiscutible. Tú lo decís, 38% de aprobación, está perfilado para ser el próximo candidato presidencial. ¿Cuál era el concepto que utilizaba Javier? La casta. Vamos a atacar a la casta. Porque la casta representaba lo mismo que fue tu primera pregunta en esta entrevista. ¿La gente está cansada de los políticos? Sí, pues. Entonces, ¿qué hace Milei? Se sitúa siendo político del outsider político y critica a los políticos a los que domina parte de la casta. ¿Cuál es la gracia de Javier? Es economista, manejo de comunicaciones, capacidad argumentativa, capacidad de debate. Nunca cambiar el personaje, fundamental. Nunca. Tú nunca vas a ver un Milei controlado, aunque esté sentado conversando con el presidente de la República. Lo va a subir y lo va a bajar, porque el tipo es de una línea. Yo soy igual, parecido, sí, sin duda. Siempre de una línea, siempre con el debate álgido. Entonces, ¿eso sirve hoy en día? Sí, porque eso es lo que se replica en redes sociales. Eso es lo que le llega a la persona en el teléfono. Así yo llego con mis ideas de la libertad de la sociedad libre en una jerga entendible. ¿Qué es lo que más me dicen a mí en la calle cuando me saludan? Que me saluda una cantidad de gente que, compadre, tú de verdad te impresionaría. Gracias, porque me explicáis en términos fáciles lo que un abogado estudió. Esa es la gracia de un buen político. Transformar conceptos difíciles en conceptos simples que sean digeribles, entendibles y ir convocando voluntades, porque un político conduce y reconduce. Es las dos cosas que tiene que hacer un político. Y Javier es eso. Y yo espero que le vaya muy bien en Argentina. Claro, es lo que yo te decía recién, o sea, de que hay bajo mi humilde punto de vista, digamos, sin ser político, hay una nueva manera. Por ejemplo, acá salió un candidato Sfer y él decía que él solamente hizo campaña por internet, solamente en las redes sociales. Y al final del cierre de su campaña publica un video y en el cual habla derechamente enfrentando a la autoridad y diciendo las cosas como son. Lamentablemente, no sé si compartes el mismo punto de vista. En Chile estamos acostumbrados a decir esto es bueno o no es tan bueno. No estamos acostumbrados a decir no, eso que tú estás haciendo está mal. No sé si compartes eso, como que tenemos como un cierto miedo a que nos digan a eso. Y ahí agrego otra pregunta. Francisco, ahora ustedes en Sin Filtro, sin duda, marcaron un precedente histórico en lo que tiene que ver programas de política. ¿Hay algunos políticos que digan yo quiero ir pero no quiero hablar con Francisco Rego? Me ha pasado 2 veces, según lo que me ha dicho la producción. No te puedo decir los nombres, No, porque lógicamente está la reserva de aquellos que lo solicitaron. Pero sí te puedo decir que puedes revisar todas las temporadas de Sin Filtro y yo debo haber faltado 4 o 5 capítulos. Entonces puedes sacar tus propias conclusiones. Ahí te la dejo. Vais a tener que hacer la pega de revisar 300 capítulos, porque Sin Filtro ya va en la tercera temporada. La temporada anterior duró 9 meses. Nosotros grabamos de lunes a jueves, vamos con un resumen los días viernes. O sea, tenemos harto material. Cada programa nuestro dura 2 horas. Entonces, hay harto material político ahí dando vueltas. Pero así como hay gente que dice, oye, no quiero ir, hay algunos que dicen, oye, y este compadre es muy pesado. y políticamente sí, pues lo soy. Pero afuera no tanto. Puedo fumar un cigarrito con algún amigo. No, que me están soplando que faltaste un programa porque andabas acá en Copiapó haciendo campaña. Me soplaron esa. Sí, pero descarta esta temporada, ándate a la temporada anterior. Ya, esa no vale. Anduve un día miércoles en Copiapó, estaba ahí conversando con mi amigo Vittorio Giglino. A quien le deseo la mejor de la suerte a futuro también, porque es un tremendo joven, un tremendo liderazgo, así que a la Chichi Jorquera también, que es una tremenda amiga mía de la zona, muy conocida, que son políticos que crecieron conmigo, son de mi escuela, son de mi formación. Entonces, es mi generación a la que yo estoy invitando a que nos tomemos el poder. ¿Sabes qué? Por si no lo sabían, nosotros, Atacama Noticias, somos media partner. Así que resulta de que Sin Filtro sale por nuestras señales online acá en la ciudad de Copiapó. Así que tenemos todos los programas, están todos acá.
Perfecto, eso me gusta mucho. Entonces, hacemos la invitación para que hoy día en la noche, a eso de las 20 horas, de 20 a 22 horas, se conecten, vean Sin Filtro. Hoy día viene un panel bastante encendido, sobre todo en la vereda del frente. Hay personajes que son de las redes sociales, porque en la urna no la han ganado a nadie, que van a estar hoy día sentados en el panel y yo creo que va a haber un buen debate. Gente que por lo demás ha sido bien dura conmigo, entonces voy un poquito enojado hoy día al programa. Francisco, leímos un artículo ayer donde decía que Francisco Orrego fue el culpable de que una candidata sacara 0 votos. Te atribuyen a ti que hayas sacado 0 votos. ¿Quién? Es que no quiero meterme más allá, no me pisen la lengua. Pero bueno, el no, tema... Yo no lo he visto, pero así que tendría que saber quién es el candidato que sacó 0 votos. Yo no sé si en Chile hay un candidato que saque 0 votos. No, es que no sé si lo decían en sentido figurado, pero es una candidata que estuvo ahí, que me parece que era del Partido Comunista. Ah, no es del Partido Comunista. Es Valeria Cárcamo. Yo no tengo. Mira, yo soy más del lenguaje que tú, entonces lo puedo decir sin problema. Tengo que Valeria ser políticamente Cárcamo, correcto. Convergencia Social, el partido del presidente de la República, compitió por el Valparaíso. No ha querido ir el programa esta semana. Valeria, por favor, vuelva, si la echamos de menos. Necesitamos ese debate acalorado con usted. La queremos mucho, la vamos a cuidar. Pero no le fue mal. No sacó 0 votos. No. Tranquilo. 65.000 votos. Y solo por haber estado en Sin Filtro. Entonces, ojo con eso. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, y lo conecto con lo que te decía antes, Francisco, que la gente de repente tiene miedo de ir a un programa donde sabe que lo pueden enrostrar, donde sabe que le van a sacar cosas que él ha dicho, cosas que ha hecho. Y eso no estábamos muy acostumbrados en el normal de los programas. Claro, estamos hablando de que antiguamente solamente habían programas políticos en los canales abiertos, donde el tema es más sesgado, ya sea de una u otra corriente del canal. Pero ahora en los programas como Sin Filtro, que están en internet, es como más libre. Podemos conversarnos, podemos discutir, conversar, no estar de acuerdo, pero con una posición de enfrentamiento, pero ese enfrentamiento sano, por decirlo de alguna manera. Discutamos con ideas. Creo que por ahí va la cosa. Mira, yo no soy parte de la producción de Sin Filtro, pero como somos 2 panelistas que venimos de la temporada 1, yo y Gabriel en parte, y que hemos estado en las 3 temporadas. Entonces, uno sabe cómo se va uno empieza a conocer el manejo de los medios de comunicación, de a poquito, porque uno era un pollito, uno llegó como pollito, se sentó como pollito, explotó, y ahora uno lo ven como una persona respetable políticamente. Pero hay algo que tiene Sin Filtro que no tiene el resto de los programas en Chile, que es un panel ecuánime, mitad de izquierda, mitad de derecha. Eso no lo veías tú en ningún programa de televisión antes de Sin Filtro, ninguno. Siempre eran tres periodistas entrevistando a un político de turno con un claro sesgo ideológico. O sea, ¿quién me puede decir a mí que Daniel Matamala no es de izquierda? Por favor, pues si ni siquiera él se atrevería a decirlo. ¿Ah? O la Mónica Rincón, o que Julio César Rodríguez tiene una visión de izquierda de la sociedad, si él lo ha dicho. Entonces no tenemos problema en reconocerlo. Entonces, o que Repenin es más cargado para acá, ¿ya? Entonces se nota, si la gente no es tonta, la gente hoy en día ya nos hace la loca. ¿Cuál es la gracia de Sin Filtro? Tener un panel ecuánime, 4 y 4 por lado, y tener libertad de prensa absoluta. Absoluta, o sea, nosotros debemos ser el único programa en Chile que somos capaces de sentar en un estudio de televisión a un trotskista. A un trotskista, y la gente dice, ¿pero qué es un trotskista? Es un marxista, leninista, trotskista. ¿Y a dónde salieron? En la universidad son varios. En la universidad te pelean federaciones y después saltan a la vía nacional y no les va bien en las elecciones nacionales. Pero son tipos que validan la violencia y que nunca los vaya a ver sentados en un panel de Estado Nacional, de tolerancia cero. No los vaya a ver. En Sin Filtro los veí. Los vaya a ver. Porque Sin Filtro tiene esa gracia. Y si Sin Filtro, yo creo, porque te insisto, no soy de la producción, no ha saltado a un canal nacional, porque yo me imagino que los canales nacionales han querido comprar el programa. No tengo ninguna duda. Es porque tú pierdes línea editorial. Porque te vas a tener que someter a la línea editorial de un canal, a lo que determine un jefe de prensa, un editor. Y Sin Filtros es precisamente lo contrario. Es siéntate y di la weá que queráis. Y dilo como queráis. Si te pasáis de rosca, te vamos a retar. Pero esa es la gracia de Sin Filtro, la libertad de expresión absoluta. Entonces, algo que yo personalmente hago mucho
es enrostrar las declaraciones históricas de un dirigente, porque un político, su principal activo es su honestidad política, no cambiar. Y yo cuando pesco los tuites del presidente de la República, de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo, de Carol Cariola, de Diego Ibáñez, de Vlado Mirosevic, me hago un festín. Porque los muchachos, si algo tienen, es que son deshonestos, que cambian según las encuestas. Y a mí no me tiembla la voz para decírselo en sus caras. Y por eso cuando van para allá, tenemos este tipo de debate y yo se los voy a seguir enroscando. Y ayer en particular me tocó debatir con Marcelo Díaz, 3 veces diputado del Partido Socialista, candidato a senador, perdió con Daniel Núñez en la 4ª región. Y se lo dije también, oye, pero me extraña mucho este cambio, ¿qué pasó acá? Este no es el Marcelo Díaz que yo conocía. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Están renunciando a la idea? Entonces, responsabilidad, accountability. La política no puede ser sin pagar costos, tiene que ser con responsabilidades. Francisco, me llega acá un mensaje a nuestras redes sociales. Dice, grande Pancho, pero trata de hablar un poquitín más lento en Sin Filtro, porque revienta a los pobres viejos y viejas. Bueno, el programa dice felicitaciones. Por eso, amigo, efectivamente, yo sé que hablo muy rápido, intento hablar más lento y en Sin Filtros hablo más rápido de lo que hablo en la radio. Yo tengo 2 programas radio aparte, más el programa de tele. En la radio soy mucho más mesurado. El problema es que en Sin Filtro, si no habláis rápido, bueno, no, Feito te corta y te jode el argumento. Entonces hay que hablar rápido y por eso para los que son más senior, de la tercera edad, que me siguen mucho a mí también, están las redes sociales que tenemos donde ponemos los subtítulos, ya de los videos más importantes, para que puedan ahí ponerle pausa, leerlo y ponerle play de nuevo. Estamos pensando en todos los segmentos etarios. Francisco, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber recibido nuestro llamado, porque íbamos a hablar 15 minutos, Francisco. Íbamos a hablar 15 minutos, hablamos 45. Así que estamos más pasados que el diablo. Bueno, al que van a retar, compadre, es a ti, no a mí. Así que ahí usted se tendrá que hacer cargo de ver cómo lo hace. No, pero como tú dices, a ver, amigo, amigo, no me discuta a mí. Qué buena defensa hace Francisco. No, pero Cristian, es parte de... yo soy como soy, y me vaya a ver igual en la tele, me vaya a ver igual en la radio un poquito más simpático, en persona mucho más simpático, pero yo soy lo que soy. Entonces, hay que ser auténtico. Y yo le digo a todo el mundo amigo o amiga, y lo voy a seguir haciendo porque es con respeto, es con cariño. Y hay gente que se enoja. Claro, no, sí, yo he visto capítulos donde dice, yo no soy tu amiga. Yo lo he visto perfecto varias veces. Así es, pero es parte de, Cristian, es parte de. Un abrazo, Francisco, un gusto conversar contigo y nada, cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? No, compadre, al contrario, Cristian, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al cable operador, muchas gracias por ser un media partner de Sin Filtros, por estar difundiendo nuestro programa, muchas gracias por darme a mí la oportunidad de estar conectándome con los vecinos de Copiapó, de Caldera, de Tierra Amarilla, de Atacama en general, así que para mí siempre es un gusto. Efectivamente estuve allá hace una semanita, me trataron muy bien, me dieron mucho cariño, se me acercaron carabineros a darme las gracias, eso a mí me llena el corazón. Y siempre disponible para una futura entrevista para seguir analizando la contingencia política, porque me encanta estar conectado con las regiones, porque yo soy un hombre de región también, así que un abrazo tremendo, muchas gracias y nos estamos viendo, muchachos. Chao, un abrazo, Francisco. Estuvimos hablando con Francisco Rego, abogado y panelista del programa Sin Filtro, uno de los programas políticos que más ha dado que hablar en las redes sociales, incluso siendo más importante que la televisión abierta. Seamos honestos, la parte que tiene que ver con redes sociales se posicionó ya. Ya la internet está siendo más poderosa que los canales de televisión tradicional y eso ustedes lo saben y nosotros también. Vamos a tener que hacer una pausa porque nos alargamos muchísimo, así que volvemos enseguida al matinal de Atacama Noticias. Quédese ahí, vuelvo al tiro.